Gracias por seguir con nosotros en el programa de Manuel Artiles. Y vamos a conocer en profundidad a uno de nuestros primeros invitados, así que les invito a que se queden para escuchar las palabras del que fue expresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que ya está en el sofá con Manuel Artiles. Pero vamos a ver ese vídeo para que conozcan un poco más lo que les estoy contando. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, trabajó como médico asistencial durante varios años y asimismo como profesor universitario. Activista del movimiento estudiantil contra la dictadura franquista, formó parte de la Unión del Pueblo Canario y tras su disolución de la Unión de Nacionalistas de Izquierda. En 1991 se integra en Iniciativa Canaria, organización que junto a otros partidos crea Coalición Canaria en 1993. Entre ese año y el 95 fue director general de Asistencia Sanitaria y en 1999 fue elegido presidente del Gobierno de Canarias hasta 2003. Es una moción, por lo que he podido comprobar, que está sustentada solo en el Partido Socialista, que tiene solo 19 diputados, y para que una moción prospere necesita 31. Un año más tarde fue diputado nacional, aunque 3 años más tarde y debido a las tensiones con Coalición Canaria, dejó el partido y formó Nueva Canarias, de la que sigue siendo su presidente, azote de los gobiernos nacionalistas desde la oposición. En 2019 apoyó al socialista Ángel Víctor Torres para ser presidente, convirtiéndose en vicepresidente y consejero de Hacienda en el llamado Pacto de las Flores. Estas pasadas elecciones municipales no consiguió acta de diputado y el Pacto de las Flores no pudo reeditarse. ¿Qué planes tiene Román Rodríguez? Se lo cuenta hoy a Manuel Artiles. No sé los planes que Román Rodríguez tendrá. Yo sí puedo asegurarles que yo tengo un plan que hoy voy a proponer aquí en vivo. No sé si el que fuera presidente de Canarias, político, un hombre activo, conocedor de las 8 islas, probablemente como poca gente conozco, será capaz de decirme que sí. Pero como yo tengo detrás de mí a un puñado, o un buen puñado de gente a la que él ayudaría, mucho me temo que no se va a negar. Pero la propuesta vendrá al final. Así que, Román, bienvenido a casa. Un placer acompañarte en esta nueva etapa, en una tele que afortunadamente se enraiza en todas las islas del archipiélago y por lo tanto a tu disposición. Después de ver ese vídeo, yo te diría que de todas esas etapas me quedo con la etapa estudiantil en La Laguna. Fue intensa, viva. ¿Alcanzaste? ¿Estabas acojonado? Yo era un activista estudiantil en esa época, de los que asistía a todos los actos y a todas las movilizaciones. Digo, eso no estaba bien visto, Román. Pero yo era de los que estaba en primera línea desde el año... Yo entro aquí en el año 73-74 hasta el 79-80. La licenciatura en Medicina son 6 años y esos 6 años fueron de estudio, de convivencia, porque se convivía de forma intensa en esa época, y de mucha dedicación a la política rebelde, contraria a la dictadura de aquella época, y esa fue una época que yo jamás olvidaré. Para los que hoy nos puedan estar viendo, Román, a ti se te ve un tipo joven, echado para adelante, con una energía. De verdad, yo te veo así, sinceramente. Tú inspiras, y además lo sabes, pero muchos jóvenes no recuerdan esa etapa. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pues fue una etapa, primero, estaba Franco vivo. La gente que no tiene edad no valora lo que significa estar en un espacio democrático, de libertades, donde la gente dice, hace y se organiza como quiere, siempre con unas reglas. En aquella época había un régimen autoritario, excluyente, digamos, muy ultra, y había unos anhelos de cambio en la ciudadanía que se expresaban esencialmente a través de los sectores juveniles y en algún caso entre los sectores de trabajadores cualificados. Recuerdo que en esa época en Tenerife había 3 o 4 empresas que se movían contra el franquismo y en favor de los derechos de los trabajadores, que era la gente del tabaco. La industria del tabaco en los años 70 era muy poderosa en Canarias y especialmente en Tenerife. La gente de guaguas era importante en esa época, que eran entidades privadas, y la gente...
Dime. Tabaco, guagua. Tabaco, guagua y puerto. Esos eran los 3 colectivos, digamos, que más se movilizaban en los años 70 en favor de los derechos de los trabajadores y en contra de la dictadura. Y luego estaba el movimiento estudiantil, que es donde yo tuve pues una dedicación intensa, muy pegada a la pelea contra el franquismo, y fue una etapa muy positiva. Yo articulo mi visión de la vida, de los valores, los principios en la familia. Te veo y me sonrío, Román, porque yo me imagino lo complicada que era esa época y tú dices, yo ahí estaba metido en todo ese fregado, pero compadre, era arriesgado. Y sin embargo, arriesgado. A ti el riesgo ese te ponía. Sí, bueno, primero yo tenía el pelo que me llegaba a mitad de la espalda. ¿En serio? ¿Eras un melenudo? Un melenudo, pero muy melenudo. En esa época el pelo largo se llevaba, yo tenía un pelo negro, azabache. Bueno, yo estaba en forma, había practicado boxeo durante muchos años, ¿sí? Era de gimnasio, hacíamos ejercicio en la laguna desde primera hora de la mañana, estábamos en forma. Y decía que uno forma su personalidad, sus valores y sus principios en la familia. El tema de la formación es muy importante, la universidad es una gran oportunidad que tuve yo. Yo soy el primer universitario de toda mi familia. Nadie había accedido a la universidad hasta que llego yo a la Universidad de La Laguna, pues yo pertenezco a una familia muy humilde, como el 95% de las familias canarias de entonces y casi de ahora. Hemos generado una clase media afortunadamente importante, pero en aquella época eran ricos y pobres. Y no había término. Y muy pobres. Y muy pobres. Y Román, tú naces en La Aldea. La Aldea. Pueblo agrícola, noroeste de Gran Canaria. Mi padre agricultor, mi madre ama de casa, que entonces se denominaba así. Nosotros somos 4 chicos, gente pobre, humilde, muy humilde. Vivíamos, los 4 dormíamos en la misma habitación, los 4. Una camita aquí y otra camita aquí doble. Y una casita chiquita como el 99% de la gente de la época. Accedimos a las becas porque sin becas no hubiésemos estudiado. Yo tuve beca desde primero de bachiller a sexto de medicina. Siempre estudié gracias a las becas, que eran pocas y difíciles de acceder a ellas. Había que ser pobre de solemnidad, tener muy buenas notas y otra cosa que donde yo arriesgaba en esa época, buena conducta. Si tú no tenías buena conducta, te perdías la beca. Entonces, a mí no me podía coger la policía en mi época universitaria porque no pierdo la beca. Así que hice algunas barbaridades para que no me cogieran. Oye, Román, no me cogieron. Cuéntame sobre tus padres. ¿Quiénes eran? Mi padre era un agricultor consciente, con una formación básica, digamos, 4 números y 4 letras. Mi madre igual, no habían estudiado nada. ¿Y entonces? Entonces sí que tenían claro, más mi madre que mi padre, que nosotros, sus hijos, no podíamos repetir la historia. Y que la única salida para no repetir la historia de pobreza era estudiar. Y me decía, ustedes a estudiar. No nos dejaba ir a la finca con mi padre, es decir, ustedes a estudiar. Y estudiamos los 4. Porque tenía como obsesión que el estudio era lo que nos sacaría del círculo de falta de medios, de pobreza. ¿Tus padres educaron a sus 4 hijos? ¿Sus 4 hijos fueron al final estudiantes? Sí. Mis 2 hermanos mayores hicieron magisterio, mi hermano pequeño hizo psicología y yo hice medicina, y todo lo hicimos con becas porque no había un duro en casa. De manera que aprovechamos los pocos resquicios que el régimen autoritario de la época tenía para formarnos. Y los 4 hicimos estudios de carácter... Magisterio en esa época no tenía estatus universitario, había unas escuelas llamadas las escuelas de magisterio que estaban desvinculadas del ámbito universitario, pero mis 2 hermanos mayores hicieron magisterio, era 4º reválida de magisterio, los chicos acababan con 17 años, mis hermanos mayores son maestros a los 17 años. ¿Por qué no? Román, ¿y por qué estudias medicina? Te va a sorprender. Había una serie en televisión, solo estaba entonces en la televisión pública, en blanco y negro, la 1, y había una serie que era Doctor Gannon. El Doctor Gannon era un tipo guapo, con una pinta excelente, que ligaba a un montón. ¿Tú querías ser el doctor? No, yo no.
Yo creo que se estudió en esa época que como 20 o 30.000 estudiantes de medicina en toda España nos habíamos apuntado a hacer medicina porque habíamos utilizado como referente, como imagen, al doctor Gannon, que fue una serie televisiva, de la única televisión que había, que fue muy exitosa. Nunca volví a ver esta serie, pero a mí me sirvió para ocuparme del estudio. Yo tenía dos aficiones, era las matemáticas o la medicina. Dices que tu familia era una familia muy humilde, muy pobre. ¿Recuerdas la imagen de tus padres haciendo un sobreesfuerzo para que ustedes no percibieran la escasez de recursos? Teníamos una ventaja, y es que al estar en el mundo rural, en el mundo agrícola, vivíamos de lo que la tierra daba. Entonces, nosotros teníamos fruta, verdura, carne, leche. Mi madre hacía queso, mi madre hacía morcilla, mi madre hacía chorizos en casa. Ah, claro. Y luego se compartían entre los vecinos y uno se daba papa. Sí. Además, me tocaba a mí repartir. Cuando tocaba, mis hermanos les daba vergüenza, yo soy el tercero. Pero yo nunca tuve mucha vergüenza. Yo cogía las bolsitas de los productos de la tierra, iba a los vecinos, les tocaba y les llevaba las papas, los huevos, el trozo de carne. Cuando se mandaba un cochino, el cochino, había productos que eran duraderos, los chorizos, las morcillas, podían durar. No había neveras. No había nevera. Cuando yo era chico no había nevera. Entonces los quesos los poníamos en unos cañizos a curar, ¿no? De manera que era una vida muy básica, pero comíamos, ¿eh? Y comíamos bien. Es verdad que de forma desequilibrada. No había yogur, no había jamón, no había mortadela, no había nada de eso. Mi madre hacía conserva de guayaba. Yo recuerdo unos barreños de conserva de guayaba, pero de este grosor y de... ¿Era buena tu madre cocinando? Era buena. Dominaba pocas cosas, como la gente de la época. Pero hacía un pollo al ajillo espectacular, unas tortillas de escándalo, el potaje de berros. ¿Y el potaje de berros que a ti tanto te gusta? ¿Qué? Tiene mucho que ver con mi infancia. El de tu madre. Y hacía un pollo al ajillo que yo nunca he vuelto a comer como ese, ¿no? Porque le daba el toque, ¿no? Tú que al final... ¿Tus padres viven, Román? ¿Qué va? ¿Murieron? Mi padre murió justo cuando ya acababa medicina, hace ya, te voy a decir, 40 años. Murió razonablemente joven, tuvo un accidente cerebrovascular por la hipertensión, se recuperó muy bien porque era un deportista y siguió al rajatabla el proceso de rehabilitación y no se le notaba las lesiones que le había generado el ictus que tuvo siendo joven, 50 y pico, 60 años, y mi madre muere 20 años más tarde, estando yo de presidente del gobierno de Canarias. ¿Ella sí alcanzó a verte como presidente? Me alcanzó a ver como presidente. Es verdad que ella había sufrido un potente deterioro cognitivo, la demencia, que van a ser una de las patologías que nos acompañan, que ya nos acompañan con la longevidad. Las demencias van a ser una patología muy prevalente, muy frecuente, ¿no? Y al final ella, la etapa sanitaria mía en el gobierno la identificaba. La etapa de la presidencia del gobierno yo creo que ella estaba ya bastante desconectada con una demencia severa que le duró años, ¿no? Oye, de manera Román, que los dos murieron, ¿no? Estaba teniendo esta conversación contigo, la verdad que es muy a gusto, y aprovecho que tengo un médico conmigo que además es hijo de un padre que tuvo una lesión cerebral como la que he podido sufrir yo. En mi caso fue en el lado derecho y me afectó al lado izquierdo. Y Román, estaba viéndome aquí con este cojín que me han colocado para corregir mi espasticidad y todavía corregir esas lesiones, y yo estaba diciendo, escuchándote con la energía con la que tú hablas, la verdad es que al final, yo no sé si estaré en lo acertado o no, pero para mí el hecho de estar aquí contigo, con mis invitados, hablando, mostrando mis heridas de guerra, pero a la vez manteniéndome firme, con mi cabeza bien puesta y seguir queriendo comunicarle a la gente, para mí esto es rehabilitación, para mí esto es recuperación, Román. Primero, esto que te ocurrió a ti es muy frecuente. Digamos,
los accidentes cerebrovasculares, que son de dos tipos: isquémico, que la sangre no llega porque se obstruye una arteria, o hemorrágico, y es que la arteria se rompe, ¿no? Que fue el mío. Que fue el tuyo. De manera que los ictus son isquémicos o hemorrágicos. Y son muy frecuentes. Y es fundamental cogerlos al principio. Y por eso ahora te preguntaré qué sentiste antes de ir al médico, porque mi padre, sus habilidades de deportista le jugaron una mala pasada. Porque el ictus se ve venir los primeros minutos, las primeras horas. Y él pensó que no, como era un tipo activo, pues no hizo mucho caso, aunque luego se recuperó de forma absoluta. Y entonces no había rehabilitadores. Él, con las indicaciones del neurólogo de la época, él solo, porque teníamos un gimnasio, el gimnasio de boxeo de la aldea, lo regía mi padre, y ahí hacíamos halterofilia y boxeo, y teníamos 100 y pico chicos. Y él daba los masajes, y él arreglaba algunas torsiones de cuello y de tobillo, era una especie de estelero, conocía bien la anatomía, y se recuperó de forma absoluta. Pero él no captó lo que le estaba pasando cuando se produjo. Yo en mi caso, Román, fíjate, yo recuerdo era un Jueves Santo para viernes, estaba... ¿Qué año fue esto? Esto fue hace 3 años. 3 años. 3 años va a ser ahora. Sí, 3 años va a ser. Ya hizo ya 3 años. Román, era el Jueves Santo de la pandemia. Tú piensas que yo me veo de buenas a primeras en plena pandemia, que los ingresos publicitarios se cortan, había que pagar nóminas, alquileres, la señal de la televisión. Yo me fui agobiando. Y te digo que no lo noté, te voy a decir por qué. Porque yo al dormir, como estaba con mucha ansiedad, me tomaba una pastilla para intentar descansar, porque estaba muy ansioso sobre la hipertensión que tenía, me tomé esa pastilla. Entonces, yo lo que sí noté es que cuando me di la ducha para irme a acostar, cuando fui a apagar el teléfono para ya irme a dormir, se me cayó el teléfono. Y entonces, qué raro, fui a recogerlo de nuevo para intentar ya acostarme viendo un capítulo de Netflix o alguna serie, y ya el teléfono se me volvió a caer en la cara. Con lo cual yo creo, Román, que era esta mano la que se me estaba soltando, porque el teléfono me dio en la cara y cayó. Yo fui a recogerlo, claro, de la cama, este lado, fui a recogerlo y ya me caí sobre mí mismo y me quedé ahí. Gracias a Dios que tuve la suerte de tener el teléfono cerca, y casi sin articular palabras llamé a mi compañero David, que me salvó la vida, que es quien realiza este programa. Ajá. Pero fue eso. Fundamental los primeros minutos, porque al final esto es... un infarto no es sino interrumpir el flujo sanguíneo, el oxígeno al tejido. Y hay infartos cerebrales, hay infartos al corazón, hay infartos al riñón, al pulmón, en el intestino. Los infartos mesentéricos son graves. Ah, no lo sabía eso. Sí, hay un infarto duro, habitualmente se producen por torsiones en el intestino. Tenemos una compañera que le ocurrió esto, una compañera íntima, digamos, de manera que una de las claves de la respuesta a los infartos es la pronta respuesta asistencial, ¿no? Y la sintomatología, en el caso de los ictus, la gente, pues la comisura de los labios pierde la homogeneidad, el habla se entorpece y un lado pierde fuerza, hormigueo, dolor de cabeza se puede producir, y hay que actuar rápido porque las secuelas se pueden corregir. Y luego está la rehabilitación. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Tomarse en serio de que esto, con trabajo, con persistencia, no hay... La respuesta, la dimensión psicológica frente a las enfermedades es tan importante como la respuesta médica. Hay que mantener el estado de ánimo, la capacidad de lucha, el combate. Esto que estás haciendo tú, de volver al plató, a dar la cara, a hacer el esfuerzo, es rehabilitación de la buena. Oye, Román, sabemos cómo te dedicas a la política, cómo vives aquellos años de activista, de liar la parda, sí, de moverte donde no te debías, pero gracias a que mucha gente se movió como tú, donde no debían, tenemos una democracia.
Pero ¿y cuándo realmente te tomas en serio la política? ¿Cuándo realmente decides dar el paso? Pero yo creo que siempre, ¿eh? Nosotros en mi pueblo, en la aldea, perteneciendo a una familia humilde, 90% de gente muy humilde y 5 o 6% de gente poderosa o menos, pues era una etapa muy autoritaria y las fiestas del pueblo eran un momento muy relevante, era casi el único acto social relevante cada año, estaba vinculado a las fiestas de la aldea, que son las fiestas del charco, hay bajada de la rama, y entonces yo organizo a un grupo de jóvenes para cuestionarnos las fiestas que hacía el ayuntamiento, todavía Franco vivo. Y ahí tuvimos una bronca espectacular, que el sargento de la Guardia Civil me lleva al cuartelillo y me decía, porque él sabía que estaba empezando a estudiar medicina, decía, coño, Román, espérate, es que si yo te hago un certificado negativo, te van a quitar la beca. Me lo decía el sargento, que era un encanto. De manera que yo empiezo a comprometerme políticamente en la lucha, en los temas colectivos, desde muy joven en la aldea. En la universidad, la dedicación a la política fue amplia y había un movimiento estudiantil muy potente. Éramos fácil 500, 600 estudiantes organizados en partidos políticos. Había como 15 partidos a la izquierda. Yo siempre milité en partidos nacionalistas de izquierda. Siempre. Hay otros que se apuntaron al nacionalismo mayor. Oiga, cabe la rectificación. Nosotros siempre estuvimos en el campo del nacionalismo de la izquierda y en la universidad estuve en política a tope, sin abandonar los estudios, que era la razón de ser de mi presencia en La Laguna. Y luego, cuando acabo medicina, me dedico a los sindicatos sanitarios, a los colegios profesionales. Yo soy vicepresidente del Colegio de Médicos de Las Palmas durante muchos años. Y luego ya en el año 93 se constituye Coalición Canaria con varias familias, Asamblea Majorera, Iniciativa Canaria, la ATI, API, y en ese agrupamiento, en torno entonces era una federación de partidos, me ofertan hacerme cargo de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, abril del 93, con el encargo de hacer la transferencia y articular el sistema de salud de Canarias. Y acepto, con dudas, y durante un año negociamos la transferencia, hicimos la ley, preparamos el plan de salud, hicimos la gran transformación del sistema sanitario desde el año 94 al 99. La cosa fue también, y había problemas por arriba, que me terminaron proponiendo para ser el candidato a la presidencia en el 99, porque, digamos, los que partían el bacalao se habían confrontado y estaban buscando una tercera vía, y de la gente que despuntaba era yo, que había hecho en esos años había liderado un grupo de 100, de 150 personas que había conseguido la transferencia, que estaba haciendo hospitales, centros de salud, el sistema de emergencia. Cuando yo llego a la sanidad en el año 93, cuando tú tenías un problema de salud en una carretera, en un barranco, en un supermercado, te cogía el vecino o el taxista y te llevaba al hospital con el pañuelo por fuera. ¿Te acuerdas de aquello de los pañuelos? Sí. Bueno, pues eso, cuando yo estoy en sanidad, digo, en diciembre de este mismo año va a desaparecer de las calles de Canarias los pañuelos blancos y la gente pitando. ¿En serio? Y montamos en 7 meses el 061, que fue el primer teléfono de emergencia. ¿De asistencia de emergencia, no? Pues lo montamos nosotros, lo monto yo soy el responsable. ¿Pero sin ser todavía presidente? Por supuesto, mucho antes, estoy hablando del año 94. El año 94 montamos el 061, pusimos 2 helicópteros medicalizados, que no existieron, no habían existido nunca en Canarias, pusimos 8 ambulancias medicalizadas y como 60 ambulancias de soporte vital básico. Con eso y con los sistemas de comunicación de la Cruz Roja iniciamos un dispositivo de atención a las emergencias que transformó absolutamente la asistencia a las urgencias fuera de los hospitales. De manera que si te caías por un barranco, tenías un infarto en una calle, ya no te recogía el amigo, el familiar o el vecino, sino te recogía una ambulancia y con el soporte pertinente te llevaba al centro sanitario. Fue una revolución en la atención sanitaria y eso me tocó a mí. Te conviertes en presidente. Oye, cuando ya te conviertes y te nombran en el Parlamento, te invisten como presidente,
realmente, ¿qué sentiste? ¿En quién pensaste? En mis padres. ¿Sí? En mis padres, y además lo dije. Para ser presidente primero ganamos las elecciones y se las ganamos a dos dinosaurios de la política, que eran Jerónimo Saavedra, recién fallecido, el otro día acompañaba en su despedida porque ha sido un personaje muy relevante en la política canaria, era el candidato de los socialistas, y José Miguel Bravo de Laguna, que era el candidato del PP. Del PP, de Alianza Popular. De manera que yo me confronto en la campaña electoral del 99 con Jerónimo Saavedra y con José Miguel Bravo de Laguna. Y les ganamos de calle. Es decir, de forma clara, contundente. Ellos eran dos personas de la transición con responsabilidades en la transición, porque tanto Jerónimo como Bravo estuvieron en la transición, en la cúpula. Estuvieron en la Junta Preautonómica, estuvieron en los primeros gobiernos, estuvieron en las Cortes Constituyentes, ambos habían sido diputados en Cortes Generales, y entonces yo con 42 años me confrontaba con dos pesos pesados de la política. O sea, aquel año Coalición Canaria ganó con mayoría absoluta. No, sacamos 24 diputados de 60, la agrupación Herreña, que había tenido tal, sacó 2 diputados, y luego yo creo que Bravo sacó 15 y no me acuerdo Jerónimo. Jerónimo sacó menos, ¿eh? De manera que fue... Y tuvimos unos cuantos debates. Tuvimos debates públicos entre ellos dos y yo. Claro, yo tenía una ventaja. Ellos tenían la ventaja de la experiencia, de la historia y del conocimiento de la política, pero yo de la gestión. Yo acababa de gestionar el sistema sanitario y lo había sacado de ser el peor a colocarlo muy por encima de ser el peor de España. Y de la gente en los coches con los pañuelos. Claro, o sea, y con un hospital en La Palma, con un hospital en La Gomera, con un hospital nuevo en El Hierro, hicimos los hospitales del Hierro, La Palma y La Gomera, el Hospital Negrín, duplicamos el Hospital Insular, iniciamos el plan director del Hospital de la Candelaria, y el 60% de los centros de salud que ahora tenemos se construyeron en ese quinquenio 94-99. Fue la ley de ordenación sanitaria que regula el sistema sanitario, la hicimos en esa época, el primer plan de salud, el primer plan de infraestructura sanitaria. Hicimos 500.000 metros de instalaciones sanitarias en solo 5 años. Contratamos 7.000 efectivos. La peor sanidad pública de España pasó a ser de las mejores. La gente venía a copiar de Canarias nuestro sistema de emergencia, que luego evolucionó hacia el 112, pero el soporte estaba en el 061, que fue el primer sistema de emergencia sanitaria. Mencionabas antes a Jerónimo. Se ha ido Jerónimo. Estuviste en su despedida. ¿Qué has sentido con su pérdida? Hombre, yo creo que perdemos a una persona que estuvo en la política desde la época franquista, porque Jerónimo era el director del Colegio Mayor San Fernando cuando yo estaba en La Laguna. Él era un señor ya titulado y era el director del Colegio Mayor San Fernando. Yo estaba en la Universidad Laboral, que tenía una residencia universitaria. De manera que a Jerónimo le conocemos desde la época universitaria, donde él era un activista en contra del franquismo por su vertiente laboralista y por su vinculación a la UGT, que era un sindicato hasta el franquismo ilegal, ¿no? De manera que conozco a Jerónimo desde la transición política, le conocí de presidente. Jerónimo intentó convencerme para que yo me apuntara al PSOE. ¿En serio? Sí, varias veces. Y yo coincido en muchos de los valores, ideas progresistas de la socialdemocracia. Pero yo le reprochaba a Jerónimo algo que le sigo reprochando al Partido Socialista Canario, y es que no había un partido de aquí. Es decir, el Partido Socialista era una delegación. Sin embargo, en Cataluña había un Partido Socialista en Cataluña. Y yo siempre le decía a Jerónimo que podíamos coincidir en la defensa de la sanidad, de las pensiones, de la democracia, de los derechos civiles, pero que no podíamos coincidir en la defensa de una Canarias autogobernada, distinta, recogiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones. Yo siempre fui un nacionalista convencido, y los nacionalistas convencidos, aunque coincidiéramos en los valores del modelo de sociedad, no podíamos estar en un partido que era un partido centralista, y sigue siendo un partido centralista, el Partido Socialista. Solo tuvo una deriva, digamos, territorial relevante, que fue Cataluña. Yo en esa fotografía con otros presidentes, junto a Lorenzo Larte, Fernando Fernández,
Manuel Hermoso, Adán Martín, Jerónimo Saavedra y desde luego me hace ver historia, y estoy hablando con historia viva de esta tierra. La verdad que me siento muy orgulloso de tenerte hoy aquí. Esta es una foto que hacemos por una comida que nos invita Adán Martín. ¿Ah, sí? Adán nos invita, porque fíjate que ahí no está Paulino, porque Paulino no había llegado. Ah, claro, Adán es presidente y quien sustituye a Adán es Paulino. Ahí no está Paulino, ahí no está Fernando Clavijo y ahí no está Ángel Víctor, porque ¿cómo fue esa comida? Muy, muy agradable. Nosotros, vamos a ver, ahí hay gente muy sensata, potente. Muy potente. Muy potente. El más especial, el más simpático, el más rompedor es Lorenzo. Lorenzo, un personaje también histórico, que le vi ese día, está mayor, tiene una deficiencia visual porque él es diabético y tampoco hizo un gran cuidado de su problema de salud. Pero es ingenioso, especial, ¿no? Y la comida fue muy agradable, como siempre que nos juntamos yo creo que 2 o 3 veces, y la relación personal muy buena. Había un pique entre Jerónimo y Hermoso, y entre Jerónimo y Lorenzo, porque ellos tuvieron muchas confrontaciones. Conmigo no tuvo confrontación. Jerónimo, le ganamos las elecciones y en el debate de investidura, pues él estuvo, pero yo con Jerónimo mantengo una buena relación con todos, la mantenía. Y dentro de las fotos que hemos encontrado tuyas, hay unas que me han resultado curiosas. Una es con Fidel Castro. Y otra con Maduro. Con Maduro, no, con Chávez. Con Chávez. Bueno, con la mejor versión de Chávez, todo se ha dicho. Muy al principio, cuando Chávez había ganado a los 2 partidos tradicionales democráticamente de forma aplastante. Porque los 2 partidos tradicionales, el conservador y el socialdemócrata, habían dilapidado Venezuela. Habían robado a mansalva. Y llega Chávez como una vía alternativa y gana. Luego las cosas se complican, ¿no? A Fidel le visitamos en 2 ocasiones. Yo tuve 2 cenas largas con Fidel. No, 3. Una con los empresarios de Canarias. Fuimos en una misión, digamos, comercial, donde el hombre estuvo muy comedido. Pero luego tuve yo 2 encuentros más con Fidel, solo de políticos, ¿no? Que fueron entrañables. Primero porque era un hombre muy culto, muy documentado, historia viva del siglo XX. Es uno de los grandes personajes del siglo XX, controvertido como toda la gente influyente, pero uno de los grandes personajes. Y fueron cenas de 7 horas, de 8 horas. Empezar a las 10 y acabar a las 5 de la mañana hablando. Por supuesto que hablaba más que yo. Fidel es un gran conversador y un hombre con un gran conocimiento del Se juntó el hambre con las ganas de comer. Fidel hablaba de la crisis climática hace 40 años. Hay un discurso de Fidel en la ONU que vale la pena escucharlo, hablando del calentamiento. Hace más de 40 años, 45 años. Y fue muy agradable, es un personaje controvertido. Con Chávez, yo visité Venezuela cuando la riada famosa y conocí a Chávez ahí, y a partir de ahí vino a Madrid, a Canarias, invitado por Aznar en Madrid y por mí aquí, siendo yo presidente, y tuvimos interesantes e intensas conversaciones, pero en esa época de presidente pues tuve reuniones con el canciller alemán, Schröder, socialdemócrata, un tipo muy interesante al que vi en 2 ocasiones, 2 veces fue a Alemania y las 2 veces me recibió como presidente del gobierno, y una cena antológica que yo te pasé una foto en Los Jameos, en Lanzarote, en una reunión bilateral, gobierno de Alemania, gobierno de España. Y yo, presidente del gobierno, hago de anfitrión y los invito a cenar en Los Jameos, en Lanzarote. En esa cena donde está Aznar, Schröder y estoy yo. En ese momento estaba la discusión de la invasión de Irak. Schröder estaba radicalmente en contra y Aznar absolutamente a favor. Fue una cena durísima, dura entre ellos. Fue tan dura la cena, que esta es una anécdota que he contado pocas veces, que no se sirvieron los postres.
porque la cena se acabó. Como castigo aquí no hay postre. No sirvieron los postres porque la tensión había adquirido tal nivel entre ellos que era imposible seguir pacíficamente en la cena, ¿no? De manera que estuve con Schroeder, estuve con el presidente de la República Francesa. La condición de presidente te da muchas oportunidades de conocer realidades y personajes de los que aprendes, de los que te ves obligado a... Realidades. Fíjate, acabas de dar una clave en una palabra que me va a servir para embaucarte. Realidades. ¿Recuerdas que al principio te dije que quería lanzarte un reto? Tenemos tiempo para pensarlo y para plantearlo. Pero realidades. Quiero plantearte una realidad, Román. Me dan ganas a veces de dirigirme a ti como presidente porque casi me nace. Yo creo que también para muchas personas, porque creo, Román, y te lo digo con el corazón, creo que tú has sabido como nadie vivir intensamente la experiencia de haber presidido Canarias. De hecho, cuando has hecho oposición, hablabas con una autoridad que parecía un presidente en la oposición, pero sentabas cátedra, Román, y tú lo sabes. Y hoy a mí, escuchándote aquí, me hace sentirme realmente orgulloso. Estoy hablando con un hombre que cambió la sanidad canaria, un hombre que cambió en muchos aspectos el concepto de estas islas, la transformación de esta tierra. Y mira que te hemos visto en esa foto con gente muy potente de la política canaria. Ojo, que no estabas con cualquiera, estabas con lo mejor de la política en esta tierra. Y Román, y decía que quería aprovechar esas cosas del día a día para planteártelas. Por ejemplo, la cesta de la compra. ¿Cómo es que ha subido tanto, hasta un 12% en Canarias? ¿A qué se debe, Román? Se debe a que el proceso inflacionista contagió a la economía internacional, tiene mucho que ver con las materias primas y también con las situaciones monopolísticas, es decir, tenemos un problema en la economía global y es que muy pocas entidades controlan los mercados. Por ejemplo, el tema del transporte marítimo. Hoy hay 3 compañías en el mundo que se reparten todo el transporte marítimo del planeta. Y es muy fácil que cuando hay tan pocos compitiendo se pongan de acuerdo. El transporte aumentó 5 y 6 veces. Un contenedor costaba 2.500 euros y después de la crisis del COVID pasó a costar 10 o 12.000 euros. Los productos que se transportan se disparan, por ejemplo, por esta situación de monopolio del transporte marítimo. Yo tengo un buen amigo, que no voy a citarlo por si acaso no le guste, que se dedica al mundo marítimo y me explica muy bien el problema que tenemos en la situación monopolística del transporte marítimo, que a su vez determina los precios en gran medida de las materias primas porque casi nadie produce lo que consume. Uno produce una cosa y la vende en otro país o en otro continente. Por lo tanto, tiene mucho que ver con el control de muy pocas empresas de los mercados. El sistema financiero también. El sistema financiero está bastante secuestrado por muy pocas entidades financieras que al final terminan manejando nuestros intereses y comprometiendo nuestro futuro. A eso se añade una guerra en Ucrania que tensionó también los mercados y especialmente el mercado del petróleo, que a su vez impacta en casi todos los procesos productivos. El petróleo no solo sirve para producir electricidad o mover los coches, sino el petróleo está vinculado a casi todos los procesos productivos. De manera que todo esto ha encarecido. Y en territorios que tenemos muy poca capacidad de producción propia, pues lo importamos casi todo, pues las tensiones inflacionistas se incrementan. De manera que la cesta de la compra, los alimentos básicos, están muy comprometidos en todo este proceso inflacionista. En el conjunto del Estado, aquí siempre un poco más, porque la doble insularidad y la insularidad encarecen. Y eso. Fíjate qué fácil, de forma tan fácil y tan didáctica, lo has enseñado. Lo has enseñado. Y la verdad que lo he entendido yo y seguramente lo han entendido nuestros espectadores. Te quiero hacer... Sí, pero hay una cuestión muy importante. Los impuestos en Canarias, la cesta de la compra, están en el 0%. Esto no lo tiene nadie en España y nadie en Europa. Aquí, el aceite, el agua, la sal, el azúcar, el pan, tienen 0% de impuestos indirectos.
En el resto de España está entre el 4 y el 21. Aquí, el gas, la electricidad para el 96% de los consumidores, los combustibles, todo esto tiene 0% de HIC. Entonces, pues gracias a eso no estamos peor. Es decir, que no hay impuestos indirectos a las verduras, a la carne, al pescado, a la leche. ¿Podría ser peor? Podría ser peor si tuviéramos los impuestos indirectos que tiene Alcorcón o la línea de la Concepción en Cádiz, el encarecimiento sería mayor. Aquí lo que hicimos fue ir eliminando los impuestos que afectan a la cesta de la compra, porque ahí comen los que tienen y los que no tienen. De manera que eso ha permitido atemperar que el crecimiento no sea peor. ¿Cómo se puede actuar sobre este tema? Hay márgenes para actuar y es poner precios límites. Cabe que el gobierno de España pueda intervenir, cabe. No es fácil intervenir sobre este tema. Francia hizo un conjunto de productos de la cesta de la compra y topó los precios, diciendo, oiga, el agua, la sal, el pescado, la verdura, la leche, los huevos no deben pasar de un precio y poner un mecanismo. Esto no se ha atrevido a las Cortes Generales, ha habido un gran debate, y lo que ha habido son ayudas al transporte, a rebajas fiscales selectivas a productos, pero no ha habido, digamos, una intervención de los poderes públicos para topar los precios de los alimentos básicos, que cabe legalmente en la legislación española, pero es una responsabilidad de las Cortes Generales. Román, otra pregunta de estas de las que necesitamos una explicación sencilla, simple, entendible para cualquiera. ¿En qué Canarias no está siendo bien atendida por el Estado? ¿En qué crees tú que no está siendo bien atendida? Yo creo que hemos conquistado cosas, ¿no? Tenemos un régimen económico y fiscal que trata de interpretar que aquí las cosas son más caras y más difíciles y por eso tenemos ayuda al transporte de mercancías. Los canarios, los que aquí residimos, cuando cogemos un barco y un avión, tenemos un 75% de ayuda pública, que no es ningún regalo, ningún privilegio, es una compensación para que seamos más iguales a los ciudadanos continentales. Hay elementos de avance, pero cuesta comprender nuestras cosas. Yo creo que en Madrid se entiende mal la realidad canaria. Confunden nuestro buen clima, nuestro gran negocio que es el turismo, con las condiciones de vida de nuestra gente. Aquí es más difícil vivir, aquí es más costoso vivir. La movilidad es cara, sí, a pesar del 75% en el tráfico marítimo y aéreo, sigue siendo más caro movernos entre Gran Canaria y Tenerife que entre Badajoz y Madrid, a pesar de la ayuda del 75%. Hay que seguir generando políticas compensatorias que interpreten bien la realidad insular. Y luego tenemos limitaciones por el tamaño de los mercados que no son fáciles. Es decir, no podemos tener fábricas de coches en Canarias. A nadie le saldría rentable. Pero sí podemos tener fábricas de microchip, porque las materias primas son fáciles de transportar porque tienen poco volumen. Cabe aquí una industria potente en el sector energético en todas sus variantes. Y tu gobierno en el audiovisual lo ha Por demostrado. ejemplo, bueno, ahora, ayer... Unos platos increíbles. Ayer el tope de los beneficios fiscales que estaban en 55 millones, en enero de este año, siendo yo vicepresidente y consejero de Hacienda, montamos un expediente ante la Comisión Europea y ante el Gobierno de España para quitar ese tope, porque ya se estaba agotando. Ha habido tanta actividad cinematográfica en Canarias que los 55 millones a los que se podían acoger se estaban acabando. Bueno, pues hemos quitado ese tope y ayer se dio la noticia, sacábamos una noticia congratulándonos de que aquel expediente que montamos en el departamento que yo dirigía con Fermín Delgado, que era nuestro viceconsejero y ahora coordinador parlamentario, un hombre de la Orotava y lagunero de pro, un excelente persona. Político y canario, porque además él siente esta tierra con muy pocas personas. Bueno, pues logramos quitar el tope ese para que la industria cinematográfica siga avanzando. El sector de la industria cinematográfica, el sector energético, todo lo referente a la economía azul, ahí tenemos que Madrid nos tiene que respetar y favorecer en ese tema. El diferencial fiscal hay que mantenerlo, hay una tendencia a equipararnos con el resto de España y por lo tanto la lucha de defensa de nuestras singularidades en Madrid y Bruselas es permanente, es continua. Como bajen la guardia, se olvidan. Te quiero preguntar, ¿te ha costado responder de esta forma tan simple
a lo de la cesta de la compra, a cómo nos entiende en Madrid, ¿te ha costado explicarte? No. No. ¿De verdad? Nada. ¿Te has sentido cómodo? Muy cómodo. Bien. Apunta eso, ¿vale? Bien. Román, vamos a ir más ligero con lo que viene, que es interesante. Primero, me gustaría preguntarte sobre el sí de Coalición Canaria o el voto de Coalición Canaria a Pedro Sánchez, a la investidura. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que tiene un plus de incoherencia después de lo que dijeron ellos sobre Pedro Sánchez y sus comportamientos. Si tú tachas a Pedro Sánchez de inmoral, de amoral, de no cumplir con su palabra, de que no te voto bajo ningún concepto. Ya, y pero luego también, pero a ver, Román, sí, pero yo también entiendo. Pedro Sánchez decía que no iba a pactar con los etarras, con los independentistas. Claro, pues por eso tiene... normal. Sí, pero eso hace que la gente que interpreta las cosas al pie de la letra no las entienda. Hay gente que no ha entendido a Pedro Sánchez y yo creo que Pedro Sánchez va en la línea adecuada porque es la única. Y yo creo que al final Coalición Canaria la realidad se la ha impuesto y ha apoyado a Sánchez. Lo que no me gusta de ese apoyo, con sus incoherencias, es lo que firmó. ¿Y qué fue lo que firmó? Firmó un papel muy inconsistente. Yo he leído todos los papeles que se han firmado. Inconsistente, Román? Explica eso. Yo explico eso. 90% de los contenidos son conquistas que ya tenemos, el 75% lo tenemos. ¿Por qué lo firmas si lo tienes? Pues no lo entiendo, te voy a pasar el papel subrayado para que veas que el 90% de los contenidos de lo que ellos llaman Agenda Canaria está conquistado, está en las leyes. El POSEI adicional, 100%, las ayudas al transporte, 100%, el 75%, las ayudas a la pobreza. El 90% de los contenidos están en nuestras leyes. Fue un sí para... Con poco contenido. ¿Para nada? Y luego nos han metido un asunto que estaba de moda y que estaba sobre la mesa, que es la deuda. Sánchez va a condonar la deuda de Cataluña, 15.000 millones. ¿Y a Canarias? No lo pusieron en el papel. Lo vamos a pelear igual. Lo vamos a pelear igual. Si a Cataluña se le condonan 15.000 millones, a nosotros, si se quiere ser justo, nos tienen que condonar 4.400. Lo que no entiendo yo es que, teniendo la oportunidad de colocar asuntos concretos, medibles, no se haya hecho, no se dice una palabra de la deuda. De manera que es un acuerdo muy genérico, donde las concreciones son cosas que ya tenemos y lo que no está concretado no tiene ni ficha financiera ni calendario. O sea, poco sólido. Yo en pocas palabras, Román, vendría a decir, ellos escribieron una carta a los Reyes Magos, imagínate, querido Pedro Sánchez, dame esto, esto y esto. Y resulta que lo que estoy pidiendo ya lo tenía por derecho. Pero además está escrito. Es que ¿qué nos pasa en esta tierra nuestra? Y no será exclusivo. Y es que no nos leemos los papeles. Yo me leo todos los papeles. Siempre me leo los papeles. Y la primera cosa que hice fue decir, vamos a ver en qué consiste este acuerdo. Y concreciones muy pocas. ¿Sabe? Hay una cosa que han concretado. ¿Cuál? Repartirse la dirección de los informativos de Radio Nacional de España en Canarias y la dirección de la televisión española en Canarias. Eso sí que está claro. ¿Y para qué quiere eso Canarias? Pues pero aparece, punto 25 del acuerdo. Ese sí que es concreto. ¿O es un interés político? Hombre, tratar de controlar la dirección profesional de la Radio Nacional de España en Canarias y de la televisión española en Canarias, eso sí que lo concretaron, pero no concretaron cuánto dinero para el empleo, cuánto dinero para las infraestructuras hidráulicas, cuánto dinero para carreteras, qué calendario con el tema de las migraciones. Habrás oído hablar al gobierno de Canarias, especialmente a Clavijo, de que quiere un mando único para el tema migratorio. ¿No? ¿Han dicho? Sí, es cierto. Bueno, pues no está, porque no lo pusieron en el papel. No está lo del mando único, no está lo de la deuda, no está lo de la financiación autonómica, no hay una concreción de las ayudas. Román, ¿tú estás a favor o en contra de la amnistía? Tú. Yo creo que la amnistía bien explicada y conforme a la Constitución es una medida que saldrá adelante con más apoyo que oposición. Dos condiciones se tienen que dar. La ley tiene que tener el aval del Tribunal Constitucional. Y la otra cuestión muy importante política es que los que promuevan la ley
se lo tienen que explicar a los electores. Antes decías tú, oye, es que hay gente que se presenta a las elecciones, dice una cosa y hace otra. Esto puede ocurrir, pero eso tiene un coste. Lo que no se puede hacer es ir a las elecciones diciendo que vas a elegir del 7 al 5 y luego llega y no lo hace. Eso se llama engañar. Oye, esto que acabas de decir, repítelo de nuevo. Repítelo, por favor. Sí. El Partido Popular y Coalición Canaria le prometieron a los electores en la campaña electoral en la que discutíamos que bajarían los impuestos del IGIC del 7% al 5%. Sí. Yo en esos debates le dije que no podían hacer eso, que no había condiciones. Se reafirmaron y al final no lo han hecho. Han engañado a los electores. O sea que, paradójicamente, Coalición Canaria y el Partido Popular se han hecho un Pedro Sánchez. Peor, porque Pedro Sánchez al menos necesitaba a los independentistas para ser presidente, pero ellos no necesitaban a nadie para cumplir con su palabra, porque, vamos a ver, una cuestión es tu programa electoral, que son tus ideas, tus propuestas, las que tú le pidas a los electores para que te apoyen, y otra es que cuando llegas al Parlamento, si no tienes mayoría, pacto, tú tienes un partido, yo tengo otro, tú tienes tu programa, yo tengo otro, si nos juntamos, el programa de gobierno es una parte del tuyo y una parte del mío. A Sánchez... Si Sánchez tiene mayoría absoluta, no hay amnistía. La amnistía se pone sobre la mesa porque necesitaba los votos. Pero el PP y Coalición no necesitaban ningún voto para cumplir con el 7 al 5. Han incumplido porque quisieron, porque engañaron de forma fraudulenta. Ahora lo que ha hecho Sánchez es pactar con otro y una parte de su programa incorporarlo. Difícil de explicar y tendrán que hacer un esfuerzo. Y tienen que tener dos condiciones. La primera, que la norma tiene que ser constitucional, porque si no es constitucional se tumbará esa ley. Y la otra cuestión es que lo tienen que entender los electores. Yo he visto ya encuestas donde el 80% de la ciudadanía de Cataluña entiende la amnistía y he visto encuestas donde el 50% de la opinión pública española está a favor y el 50% en contra. Son ellos, los protagonistas, los que tienen ahora que sacar adelante esa norma respetando la Constitución y explicándolo a los electores. Y puede ocurrir que los electores no lo entiendan y en la siguiente lo paguen. Román, hemos elegido un municipio al que tú quieres, donde hay un político de muchísimo éxito de tu partido, que es Galdar, que es Teodoro Sosa, para celebrar la iniciativa del Telemaratón Solidario. ¿Qué te parece que este año sean simultáneos en Gran Canaria y en Tenerife? Bueno, yo creo que si algo ha identificado a esta cadena y a ti es esa palabra tan fundamental que es la solidaridad. Es decir, si algo identifica a esta cadena es que siempre estás del lado de los vulnerables, de los necesitados. Y esos maratones son ya un clásico, un clásico. Me parece un gran acierto llevarlo a todas las islas el día que pueda. Ahora estará en Tenerife, como siempre, y en Gran Canaria, en Galdar, que me parece también una gran elección. Pero yo creo que, primera cuestión que te quiero decir, gracias por esa sensibilidad. Siempre la tuviste, siempre la tuviste. Cuando se acercan estas fiestas tan entrañables, tan nuestras, esta cadena siempre ha estado al lado de los que más lo necesitan, reclamando la solidaridad de los canarios. Estoy seguro que va a ser un éxito este año con esa doble sede de ese maratón. Y la otra cosa que aprovecho para decirte es que después de lo que has vivido, me parece que es muy valiente seguir con la empresa, que sé que no es sencillo. Todas las empresas son difíciles, pero las empresas audiovisuales son especialmente difíciles. Y que hayas sobrevivido a las crisis, a las dificultades, y que estés apostando por las 8 islas con este medio, después de lo que has vivido personalmente, pone en valor el coraje, la determinación, la valentía, que es lo que está detrás al final de los maratones y de esta cadena, ¿no? Así que, gracias. Román, permíteme una pregunta más. Esta me la apuntan mis compañeros de informativos, y es que lo hemos contado aquí precisamente en Canarias al Día. La Intervención General ha detectado graves ilegalidades en el Servicio Canario de Salud. Un informe sobre el control financiero alerta precisamente del pago regular de 2 millones de euros a cargos directivos entre el año 2019 y 2022. ¿A ti esta información te ha llegado? ¿Tenías conocimiento? No. Vamos a ver, la Intervención General de la Comunidad Autónoma es un órgano que está orgánicamente en el departamento, pero tiene independencia, autonomía de funcionamiento, como todas las intervenciones generales. La Intervención General es un cuerpo de funcionarios muy cualificado, 80% mujeres,
independiente. Lo que hacen es interpretar y aplicar las leyes. Ese informe yo lo conozco cuando se publica. Y es un informe que pone en cuestión el pago de guardias. Vamos a ver, el staff directivo de los centros hospitalarios, un porcentaje son sanitarios. Es decir, un jefe de cirugía que pasa a ser el gerente del hospital. Y hay una cierta tradición que hay que saber regular, y es que para que no pierdan mano los que hacen de gestores, pues se les permite ser guardia, de manera que puedan compatibilizar su área de gestión con la práctica profesional. Pero eso hay que regularlo, hay que informarlo, hay que ordenarlo, y al parecer durante ese periodo la dirección del servicio no hizo la tarea de certificar y justificar esas cuestiones. Pero yo, que conozco el sistema sanitario desde su origen, claro, a los médicos que le pedíamos: oye, abandona la cirugía, abandona tu consulta para venirte a dirigir el hospital, y yo regularé que tú puedas hacer tus operaciones para no perder las habilidades. Tiene que ver con eso, pero lo tienen que corregir y tienen que hacerlo conforme a derecho. Pero me parece que es razonable que los sanitarios que están en la gestión puedan hacer actividad asistencial, porque cuando dejen la gestión tienen que volver a su práctica profesional. Y está vinculado a ese informe, pero la intervención es categórica en estas cuestiones y actúa de manera absolutamente independiente, sin jerarquías políticas. Es decir, sobre la intervención no se manda. Imagino, Román, que serás consciente, o por lo menos así lo he sentido yo, que este ratito de televisión a mí me ha chiflado, no sé a ti. Yo bien, muy bien. Me faltó hablar de un montón de cosas. Que si tu familia, tus hijos, tu mujer, cómo te enamoraste, cosas que me apetecen saber de ti. Pero como sé que te voy a encontrar aquí de nuevo, por cierto, ahí está. Ahí estamos. Ahí está la familia, ¿eh? Madre mía. Ahí están los tres. ¿Cuántos hijos son? Son tres. Tres. Héctor, que es el mayor, que tiene 31 años, que es técnico de Hacienda. Después está Elena, que tiene 29 años, que es fiscal. Y Marina, la chiquitita, que acabó ingeniería, está haciendo un máster y que es un especial, Marina. Es una mezcla de los tres. De todos ellos. De todos ellos. ¿Dónde te enamoraste de tu mujer? ¿Cómo se llama ella? Se llama Miriam, ella es de Santa Lucía de Tirajana, y la conocí en el año 82. En un pub en Las Palmas, y la primera cosa que hice, fíjate, yo era candidato por la Unión del Pueblo Canario con Fernando Sagaceta. ¿Te acuerdas de Fernando Sagaceta? Mío. Yo era el sexto candidato a las elecciones del 82 con UPC, Unión del Pueblo Canario. Yo iba a sexto, pero vino Felipe González al estadio y yo no me resistí, y fuimos Miriam y yo. Pues Felipe González era un líder arrollador, y fuimos. Yo no voté a Felipe González, vamos, ni de coña, me voté a mí mismo, pues estaba yo en la lista con Fernando, y fuimos al mitin. Y yo creo que a raíz de ahí empezó nuestra relación. Llevamos juntos desde el año 82. O sea, te conociste en un pub el día del mitin de Felipe González. Un par de días antes, y como estaba el fin de semana, no se me ocurría que invitarla. Digo, vamos a ir a un mitin. Oye, Román, ¿te has sentido gusto en este plan? Muy bien, muy agradable. ¿Te gusta? Me gusta y me alegra verte en la lucha, en la pelea. Pues aquí viene el embolque. A ver. Román, mira, me gusta hacer mi trabajo. Y para hacerlo bien, a veces yo tengo el pronto. Es decir, cuando yo veo un político que no hace las cosas como yo creo o como debería, yo me cojo unos berrinches yo solo. Y claro, ahora mi cardiólogo me ha dicho, cálmate. Entonces yo creo que tú me ayudarías a que mis berrinches se calmaran un poco. Por tanto, mi propuesta es, Román, has visto que para ti no ha sido nada complicado explicar, se me ocurre, por qué la cesta de la compra se encarece hasta un 12% en Canarias, o no te ha costado nada explicarle a la opinión pública por qué hay determinados aspectos que en Península el Estado no termina de entender sobre nuestra realidad. Pero hay tantas cosas que a mí me gustaría, con alguien como tú, con la experiencia que tú tienes, poder encontrar respuestas. Alguien que nos explique qué es el REF, en qué nos beneficia el REF. Alguien que la gente de la calle, un señor de Telde, le pueda grabar una pregunta al que fuera presidente del gobierno de Canarias y le pueda responder, oye, Román, mira, que yo tengo un problema para llegar a final de mes por esto y por esto y por esto. ¿Y qué podría hacer? O el gobierno, ¿a qué ayudas me puedo acoger? Y coger todo ese conocimiento que tú tienes. O alguien, Román, a un enfermo que a lo mejor no sabe cómo pelear un poco más por unos derechos. Y mi planteamiento es, sé que en este momento
estás bregado en un reto que a mí me ilusiona mucho porque te veo ilusionado con él, y es la reactivación de Nueva Canarias. El Nueva Canarias que surgió, que emergió después de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, es un Nueva Canarias que desde luego se está reinventando y la veremos pronto. De hecho, ya la estamos viendo en esos diputados que están en el Parlamento. Muy bueno. Pero claro, Román, yo quiero tener la oportunidad de tenerte en un plató. Yo sé que tienes lío, pero no digo todas las semanas, una vez al mes, en las que canarios de las 7 islas, de las 8 islas, te puedan preguntar cosas simples y tú nos ayudes a encontrar respuestas. Y me gustaría ver si fuera posible. Bueno, yo creo que tengo que pedir permiso ahí al equipillo que me acompaña y que me organiza la vida, pero yo estoy dispuesto a estas cuestiones. ¿Sabes que una de mis debilidades del mundo de la comunicación no es tanto la tele, pero sí la radio? Nosotros nos criamos con la radio, porque la tele llega a casa cuando ya estamos a una edad intermedia, pero la radio nos acompañó siempre, ¿no? De manera que yo consultaré esto a mis compañeros, pero si se trata de una vez al mes sentarnos a escuchar a la gente, yo conozco los problemas de Canarias, se trata de dar solución. Conozco los derechos de la gente, yo sé qué dicen las leyes, yo me leo las leyes, yo me sé el estatuto, yo me sé la ley del REF, yo me sé la Constitución, porque no solo que la haya leído, es que la comparto, la estudio, la integro. Yo sé defenderme y yo puedo ayudar a comunicar que... Yo siempre he dicho dos cuestiones, Manolo. Primero, uno tiene que estar con la conciencia tranquila. Esta es la primera condición. Uno tiene que saber a dónde va. Tiene que haber proyectos. Y esas son dos condiciones básicas para la vida. Y luego uno tiene que tener salud, y cuando la pierde tiene que conquistar su recuperación. El entorno familiar es fundamental, y luego está el trabajo, la empresa, el desempeño. Y todas esas cuestiones yo creo tenerlas claras, pero no las tengo claras ahora, tengo claras desde chico, desde que era un muchacho. Román, de manera que de entrada sí, a la espera de lo que me digan los compañeros. Te van a decir que sí, porque yo además tengo cierta influencia sobre ellos. Sobre determinados, de algunos de ellos, y lo voy a lograr. Román, bienvenido a casa. Gracias por este ratito. Me encantó escucharte y, presidente, de verdad. Gracias por este ratito de conversación. Y a ti agradecerte pues, el trabajo que realiza la cadena, tu trayectoria, tu tradición y ahora la valentía con la que afrontaste el problema de salud y su recuperación. Y me parece muy importante. Decíamos antes, la dimensión psicológica de los problemas de salud es tan importante como la física, y afrontarla con valentía, con determinación, con arrojo. Estando hoy aquí, yo creo que le plantas cara a esa enfermedad y la recuperación seguirá porque va a depender de tu esfuerzo y tu entrega, y eso está demostrado, ¿no? Román Rodríguez en estado puro. La verdad es que ha sido un placer compartir esta entrevista. Muchos pensaban que Román, después del resultado de las elecciones, desaparecería. Pues no lo conocen bien porque va a aparecer, sigue apareciendo, está más presente lo que él y la gente de este pueblo quiere y cree en el Parlamento, en un nuevo grupo fuerte, ilusionado, pero además lo acaban de ver en plató, que vamos a tener de vez en cuando se pueda, intentando aprovechar todo su conocimiento para ayudar a la gente de esta tierra. Nos vamos a publicidad y continuamos con más cosas.